Perfecto. Muy buenas noches amigos, muy buenas noches familia. Hoy miércoles 3 de marzo del 2021, un nuevo programa de Entre Amigos. Entre Amigos sale gracias a Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Y hoy miércoles 3 de marzo tenemos la grata participación de un gran amigo. Hoy está con nosotros don Agustín Guzmán. Buenas noches, don Agustín, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muy feliz aquí de estar, de haber aceptado esta invitación y aquí para hablar, ojalá se pueda hablar bastante o mucho, no sé, de nuestras medicinas y específicamente de la hoja de coca. Mire, Gracias por todo. usted dice que está agradecido, nosotros estamos no solamente agradecidos, sino honrados con su presencia y realmente el tema del día de hoy para mí es muy importante. Hace una semana estuvo con nosotros Manuel Seminario, estuvo hablando de la hoja de coca y es importante, a mi modo de ver, que sigamos conociendo, ¿sí? A esta mamacoca, a esta gran planta milenaria y que muchísimas personas no conocen, ¿sí? Y creo que en algún punto todos ignoramos algo, todos ignoramos, somos ignorantes de algo, y al encontrar personas como ustedes, como Manuel, como don Agustín, nos ayudan a poder culturizarnos en temas importantes como a la maltratada hoja, nuestra madre hoja de coca. Entonces creo que justo hoy lo vi en su página de Facebook, una frase que dice, el nivel más alto de ignorancia es cuando se rechaza algo de lo cual no se sabe nada. ¿Sí? Entonces, para que no haya ese rechazo con la hoja de coca, hoy tenemos al señor Don Agustín. Don Agustín, ¿qué es la hoja de coca? Cuéntanos todo, por favor, acerca de la hoja de coca, la importancia para la humanidad, el consumo. De a poquito vamos a ir caminando, pero vamos a ir la historia, vamos por la historia. ¿Qué historia mística o qué historia mitológica conoce? Deben haber muchas, según la región, acerca de la hoja de coca. Vamos por la mitología, por la historia. Bueno, se dice en estos días que la hoja de coca es el oro verde. Ya, partamos de ahí. Somos pocos los que la defendemos, los que estamos ahí alzando las banderas y de repente que somos revolucionarios, porque hay muchísima gente, diría yo millones, que la conoce, que conocen el lado malo. Y al hablar del lado malo es la droga. Y la hoja de coca no es droga. Acá hay una cosa que hay que hablar bien. El lado bueno es hoja de coca, y si queremos un poco sacralizarla más, decimos hoja sagrada de coca. Y el lado malo solamente es coca. Se ve en los periódicos, la televisión, entonces dicen, le encontraron con coca. Ahí no se refiere a que le encontraron llevando hoja de coca para alimentarse, sino ya se supone que de ahí ya es la cocaína. Ese lado es lo que nosotros estamos tratando de combatir, que está haciendo y ha hecho mucho daño. De ahí viene el narcotráfico. Usted sabe, el narcotráfico es el dinero, hay violencia, han muerto muchas personas. Los burriers, eso es alguien que quiere ganar un dinero fácil. Entonces, la droga es el dinero fácil y eso no es medicina, no es alimento. Eso destruye a la persona. Lo que nosotros estamos defendiendo es el alimento y la medicina. Pero vayámonos un poquito atrás, hasta, diría yo, hasta cuando aparece, no sé si quién aparece primero, el huevo o la gallina, pero hace miles de años. Y aparece, según dice acá en esta parte de los Andes, la historia habla que más o menos hace muchísimos años, cuando el dios Sol le da
el bastón de oro a Manco Cápac y a Mama Ocllo y los invita para que salgan del lago Titicaca y a cada uno le da la encomienda o el recado que tiene que hacer. A la misma vez también le da la hoja de coca y le dice: esta hoja sagrada, estas hojas verdes, cuídalas. Bueno, pero todo eso es un sueño. O sea, ¿por qué? Porque el conocimiento antes en la antigüedad era por sueños. No era la escuela, era el sueño. Y el sueño había dos cosas: o bien se obedecía y se llevaba a cabo el sueño, o se desobedecía y auténticamente se perdía la oportunidad de realizar una grande obra. Entonces, desde ahí nace la hoja de coca. Ahora, yo digo un poco medio conforme de chiste o no sé, de broma, que Dios fue injusto con las demás personas, que justo en esta parte de acá, de lo que es América del Sur, y que después de los pre-incas, con los incas, este territorio se llamó Tahuantinsuyo. Justo aquí nos da esa planta como regalo, esa planta milagrosa, que es alimento y medicina. Entonces, esta planta es, desde que comienza a caminar el hombre y la mujer, porque acá caminan, es la dualidad. Aquí Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron los dos juntos. Así hayan sido hermanos, porque era la dualidad. Pero a medida que eso va caminando, y ahí salta el machismo. Y me voy a salir un poquito de la hoja de coca. Por ejemplo, en la plaza Manco Cápac solamente está Manco Cápac, no está Mama Ocllo. Entonces nos vamos al catolicismo. Dice que a la mujer la crearon de una costilla de Adán. Entonces algo que por ahí ya comienza el machismo. Y en las sociedades antiguas o en los incas no había machismo, ahí había la dualidad. Bueno, esa es otra historia. Entonces aparece la hoja de coca, y la hoja de coca es quien lo va haciendo evolucionar a esas personas. Desde que aparecen en la costa, en los Andes y en la selva, esa hojita la va haciendo, va iluminando, va lubricando el cerebro de las personas y los va haciendo más inteligentes. ¿Y qué pasó? Situémonos en la época de los incas. Hay registros que la edad promedio de los incas eran 120 años, morían jóvenes, no morían enfermos. Y el Tahuantinsuyo sabemos que es desde una parte de Colombia, desde el sur de Colombia hasta Santiago de Chile. Y el Cápac Ñangue, el camino inca como se le conoce, son más o menos 22.000 kilómetros de extensión. Y eso había que recorrerlos en días. Un ejemplo más cortito. Nos situamos en la Plaza de Armas de Cusco y en línea recta queremos llegar el punto más cerca del mar, que es Puerto Inca, al sur de Nazca. Según se dice, se tiene entendido que de Cusco a Puerto Inca más o menos son 400 kilómetros en línea recta. Vamos a suponer, esos 400 kilómetros tenían que ser caminados en horas por los chasquis para hacer llegar el pescado fresco para el inca. Ahora, esos incas o esos chasquis corrían de noche, en noche oscura, en noche luna, con lluvia, con rayos, con truenos. Ellos tenían que caminar las 24 horas, caminaban del nivel del mar y también tenían que caminar arriba en la altura en los 5.000 metros. Gracias a la hoja de coca, ellos no se cansaban. Ellos no tenían las botas que tenemos nosotros en este tiempo. Ellos caminaban despacio, en lo oscuro, sin linterna. Pero gracias a la hoja de coca, ellos se pueden haber caído, se pueden haber herido, pero como su cuerpo estaba anestesiado, no sentían el dolor, y si se hacían heridas, su sangre se coagulaba rapidito. Entonces ellos
seguían. Por eso es que esos, me extiendo un poquito aquí, que esa es una investigación mía. Los chasquis los seleccionaban en el Huacrachico a la edad de 15 años, a los jóvenes, y comenzaban a recorrer esos 20,000 kilómetros de Capacñán o Camino Inca, de todo el Tahuantinsuyo, y corrían hasta los 35 años. A los 35 años se jubilaban y pasaban a formar parte de la élite inca y pasaban a ser los embajadores o los asesores del Inca, porque se conocían el Tahuantinsuyo como su palma de su mano, porque habían recorrido todo ese camino, pero gracias a la hoja de coca. Ahora vamos, aquí acabo los incas, gracias al Gran Espíritu, no conocieron las vacas, las cabras, las ovejas, los chanchos, los burros, ni los caballos, ni los perros. Tampoco la caña de azúcar. Entonces, ¿qué les daba fuerza si no había leche de vaca ni carne de vaca? Esta hojita. Entonces, la televisión ahora bueno, desde hace un tiempo atrás comenzó a vender que la leche es el mejor alimento porque tiene mucho calcio. La carne de vacuno que tiene mucha proteína. Esa mentira ya casi no se la está creyendo. ¿Ya? La hoja de coca tiene más calcio que la leche y la hoja de coca tiene más proteína que la carne. Entonces, ahí estaba el secreto, porque ellos tenían una vida sana, larga, y además que los hacía más inteligentes. Entonces, eso es un poquito para explicar cómo es la historia y hasta dónde la usaron los incas. Y vámonos al tiempo del colonialismo. En el tiempo del colonialismo, los conquistadores comenzaron a hacer el trabajo forzado en las minas, la minería. Entonces vieron que la hoja de coca los alimentaba y le comenzaron a dar hoja de coca y hoja de coca. Pero sucedió que poco a poco le fueron sacando la hoja de coca, la quinoa, y le comenzaron a dar el aguardiente, porque ya tenían la caña acá. Ahí nos volvieron alcohólicos. Entonces, ahí es el inicio de las drogas y es que nuestra raza y nuestra civilización se va yendo para atrás en el nivel de intelectualidad y en el nivel de salud. Estamos yendo para atrás. Ahora, nuevamente, unos años atrás, comienza esto de la cocaína, de la droga, del lado negativo, y esto lo tenemos que parar. Pero eso que lo tenemos que parar no es erradicando las plantaciones de hoja de coca, es con educación. Con educación. Eso es. Perfecto. Realmente me encanta el relato, la historia que cuenta don Agustín, y a través de los relatos claramente da los mensajes de las bondades, las virtudes de la hoja de coca. Antes de continuar con preguntas específicas acerca de la hoja de coca, me gustaría preguntarle, ya es una pregunta más personal, ¿cómo es su relación con la hoja de coca, con Mama Coca? ¿Cuándo empezó su relación con la Mama Coca, con esta gran hoja, esta gran planta maestra, podemos llamarla? Muy buena pregunta. Yo he nacido en la Sierra de Piura, en Ayabaca, y ahí he pasado mi niñez en mi juventud hasta los 18 años, que fue cuando salí y me vine a Lima por ese sueño del andino, del serrano, como me dicen. Y hay una frasecita que dice, tratar de ser alguien. Ese tratar de ser alguien es estudiar. Bueno, en el norte de Perú, en mi provincia, y en el sur de Ecuador, ahí no se conoce la hoja de coca. En esos 19 años allá, yo no he conocido hoja de coca, ni una hojita, ninguna plantita. ¿Por qué? Porque los españoles destruyeron todo con su catolicismo. Primero
se prohibió el quechua, no se habla quechua en esos lugares, es muy grave. Y después la coca desapareció de muchos lugares y hay mucha, el menosprecio. Y ahí nos comenzaron, los apellidos españoles son apellidos prestados, porque nosotros teníamos nuestros idiomas, nuestros nombres nativos y apellidos nativos, pero para ser aceptados como sirvientes para los grandes amos o conquistadores, nos cambiaron de nombre, un nombre español, y para ser aceptados en nuestra mesa, en su mesa de ellos, para que nos acepten a comer migajas de repente junto con ellos. Y entonces nos volvieron católicos, y ahora el catolicismo tiene una fama que está lleno de santos y santas, me incluyo. Santos y santas quiere decir que llevamos el nombre de un santo, de una santa, pero somos santos que no hacemos milagro. Entonces, no estoy menospreciando al catolicismo, solamente que le estoy diciendo lo malo que han hecho. Entonces, ahí viene mi conexión. No la encuentro allá. Llego acá, pasan más o menos como unos 20 años. No soy joven, por si acaso. Tengo 69 años. Y yo he conocido la hoja de coca aquí, pero casi a los 40 años. Y cuando yo la pruebo, o sea, esto no quiere decir que antes me tomé un mate de coca, pero cuando comienzo a estudiarla y veo que en los Andes comienzan a hacer los rituales, las ofrendas, y que hay hoja de coca y que ya no es la hostia de la Iglesia Católica, entonces digo, ¿y esto cómo es? Y me comienzo a introducir y la comienzo a probar y digo, lo que me he perdido, pero todavía no es tarde. Ya. Ahí, bueno, seguimos, me enamoré, y es específicamente en el año 2005 que yo me meto a la piscina de la hoja de coca a nadar y a defenderla a capa y espada. Pero también me encontré con cosas malas. Entonces, al principio decían que yo de repente estaba recibiendo dinero de los narcotraficantes, que por eso defendía la hoja de coca. Yo seguía así. Yo he perdido mi padre, mi padre murió más o menos cuando él se fue, de donde él tenía que regresar, a los 55 años de edad, muy joven. Murió de un derrame cerebral. Bueno, y de vez en cuando yo lo sueño a él, ya. Pero no es un sueño tan fluido, porque yo solamente viví con él mis primeros 20 años, 19, 20 años. Y de ahí nos separamos. Y entonces, ya hace más o menos como unos 10 años atrás, yo trabajo mucho con los sueños. Yo ya estaba en este movimiento y lo sueño a él, a mi padre, Agustín Guzmán. Y me despierta y me dice, hijo, despierta. Me pone su mano en mi cabeza, como que me hacía un masaje. Me despierto, me siento y dice, he venido a conversar contigo. Y dice, estoy muy feliz con lo que estás haciendo. Él no conoció la hoja de coca. Y de él me dice, si yo hubiera conocido la hoja de coca, estaría caminando contigo. Eso es. Wow. Eso fue otro empujón a la piscina que digo, ok, estoy en el camino correcto y hay que seguir peleando, hay que seguir luchando. Y bueno, ahí estamos contentos. Los ancestros, sí, cuando vienen los ancestros, Agustín, cuando vienen, es importante la llegada de los ancestros, no a los sueños, ¿no? Y o sea, él no la conoció en vida, pero la conoció después y vino a decirme eso. Estoy feliz. Muchas gracias por compartir esto que es muy confidencial y se nota lo emocionado al narrar, al recordar ese sueño, así que agradecemos esa intimidad que nos cuenta. Me gustaría pasar, don Agustín, un poco
a la importancia de la hoja de coca ya en nuestra mesa, en la alimentación, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que hace harina de coca, pero importante de hacer eso que llaman pichar, el bolo, ¿no? ¿Qué propiedades importantes tiene la hoja de coca ya a nivel alimentario, don Agustín? Ya, vayamos. Si le dije que los incas no conocieron la carne y la leche, Claro, claro. Sí, la sí. única leche que conocieron es la de nuestra madre biológica. Entonces nos preguntamos, pues bueno, ¿y entonces de qué se alimentaban? Se alimentaban justamente de nuestros alimentos nativos, andino-amazónicos. Y ahí sabemos que Perú es un destino gastronómico, pero ese destino gastronómico no lo ha ganado gracias a la leche o a la carne de vaca o de cabra o de chancho. Lo ha ganado gracias a la quinoa, a los oyucos, a lo que es nativo. Y entonces, por la hoja de coca estar considerada como droga, está penalizada dentro de la lista número 1 de estupefacientes, es que nosotros levantamos nuestra voz de protesta y la defendimos porque se tiene que incluir en la dieta diaria. Si ya está demostrado que es mejor que la leche y mejor que la carne, entonces ¿para qué seguirnos envenenando comiendo todo eso que nos va a hacer mal para el cuerpo? Eso es uno, a nivel personal. El otro lado es, hay mucha deficiencia, hay mucha gente enferma en el mundo. Si esa hoja la despenalizamos y al despenalizarlas, como ha sucedido con el cannabis que hace unas pocas semanas fue despenalizado, entonces quiere decir que las personas van a tener la oportunidad de desgustarla en todo el mundo, se van a alimentar, van a estar, ya no les va a doler el cuerpo porque es una medicina. Y la otra cosa es que todos sabemos, va a haber deficiencia de alimentos en el futuro y la hoja de coca es esa planta quien nos puede alimentar. Entonces, no necesitamos carnes, la carne es un veneno. Entonces, y la otra es que nosotros queremos regresar en lo posible a cómo se alimentaban nuestros antepasados. Entonces, estamos eso, porque está comprobado. De repente, no por la ciencia, porque poco nos importa eso, pero si funcionó en el pasado, ha funcionado por miles de años, ¿por qué no va a funcionar ahora que está en crisis? Yo voy a llorar ahora sobre la leche derramada y me voy a poner un poquito aquí. Si a esa gente, vamos a poner dos países que han sido azotados por la pandemia, que es Italia y España. Hace unos 3 o 4 años se les hubiera dado hoja de coca, no hubiera habido la mortandad que ha habido, que han tenido ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando algo de, como le dije, del oro verde, pero defender la coca es una cuestión política y los políticos no lo van a hacer. Porque ahí hay dinero del narcotráfico, los periódicos, la televisión, todo el mundo habla del narcotráfico y el narcotráfico es el que paga las campañas de algunos políticos o de repente de todos. Ok. Don Agustín, inclusive se habla de que la hoja de coca puede llegar a calmar, saciar el hambre del planeta en situaciones difíciles por el aporte nutricional que tiene. O sea, a nivel de nutricionalmente hablando, aporta, estas hojas de coca aportan a nivel nutricional cosas que pueden saldar, digamos, el hambre en la humanidad. Exactamente. Si nos vamos nuevamente a la Sí. historia del pasado, y si le digo que nuestros ancestros, por suerte, no conocieron la carne, ni la leche, ni todo eso, entonces no estamos Estamos, descubriendo la estamos pólvora. descubriendo. La pólvora Exacto. ya se descubrió hace mucho tiempo. Y si está, otra cosa lo que tiene es que acá ahora hay mucha alimentación, pero al haber mucha alimentación, hay mucha obesidad. Estados Unidos tiene su primer problema que tiene con sus ciudadanos, es de que la mayor parte son obesos. Y la hoja de coca, quien consume hoja de coca no se vuelve obeso. La hoja de coca te quita el hambre, te posterga el hambre
No digo que no hay que comer, Ajá. pero si comes la mayor parte hoja de coca, te da energía y con esa energía puedes pasar el día. Pero te pasó el efecto de la coca o de todos esos nutrientes o alcaloides que tiene la hoja de coca, le da hambre y tiene que comer, pero ahí ya no va a comer la cantidad de comida que come usualmente cuando no hay hoja de coca. Entonces, la gente está enferma por consumo de carne y de leche y el azúcar. Entonces, todos sabemos acá que los médicos peruanos han dicho esto, que el 85% de la gente que ha muerto con COVID tenían sobrepeso. La hoja de coca no te produce sobrepeso, más bien te mantiene así en un cuerpo muy en términos de proporcionado y bien alimentado. Y aparte, como es planta medicinal, cura, o sea que está muy bien curado. Entonces, Qué por bien eso es que la curado. defendemos. Pero es a nivel, yo no le puedo hablar específicamente o con números cuánto Claro, de calcio, sí, cuánto de exacto. todo. Eso no es lo único que yo soy. Soy un soldado que camino y consumo hoja de coca, Qué pero es la bueno. ciencia ya quien tiene que A cada especificar quien, qué exacto. dosis tomar y todas esas cosas. Eso es. Eso es lo importante. Bueno, imagínense para los que no entienden, que recién están llegando a la charla, estamos hablando de la hoja de coca y estamos rescatando, hablando un poco de la historia y las bondades, las virtudes y cómo se usaba en la antigüedad en nuestro país, en nuestro Perú. Imagínense que de pronto la gente que vive en Paraguay, en Argentina, en Brasil, de pronto ustedes que disfrutan de su yerba mate, su yerba mate, de pronto dicen de que no se puede usar más porque es algo nocivo o dañino. Imagínense que ustedes se alimentan de algo que les gusta, como una palta, y de pronto sale un gobierno y le dice está prohibida la palta porque se ha encontrado, ha ido gente inescrupulosa y comienzan con la palta a hacer algunas drogas nocivas a partir de otros elementos nocivos que le agregan, y entonces los gobiernos a nivel mundial dicen no se puede consumir más la palta. Eso es lo que han hecho con la hoja de coca, algo que se consumía naturalmente en la sociedad de aquel entonces, del antiguo Perú. Entonces, con la conquista que habla, esto que narró don Agustín, a partir de ahí, el hombre de Europa, ¿sí? Encontró algo que le parecía sorprendente, y a partir de eso que encontró sorprendente por el consumo de la gente, de las personas nativas de estos lugares, dijeron, vamos a llevar nuestras plantas. Y hicieron lo que hicieron con esta planta. Entonces, lo que don Agustín y muchas personas están haciendo es volver a rescatar el nombre de la hoja de coca, ¿sí? De la mama coca, ¿sí? Que se respete como tal, que no es lo mismo la coca como él menciona, que decir la hoja de coca, ¿sí? Estamos hablando de las bondades y virtudes de la hoja de coca, ¿sí? Entonces, bueno, don Agustín, ya me gustaría preguntarle acerca de la hoja de coca un poquito más en el contexto de nuestra ancestralidad. Y me refiero desde la ancestralidad, se conoce, por ejemplo, toda la parte cultural, espiritual, mística, ritualística, ¿no? Inclusive de las lecturas de la hoja de coca, de la ofrenda, si nos pueden mencionar cómo la hoja de coca está en esta parte de los rituales de la cosmovisión andina. Claro, o sea, justamente gracias a esas bondades que ha sobrevivido, a esa tradición. Si no hubiera habido tradición, no hubiera sobrevivido. Por ejemplo, si vamos a los Andes, ahí es la cosmovisión de que en todos los rituales de ofrendas que se hace, que se tiene que hacer a la madre tierra, que se tiene que hacer a los sapos, algunos campesinos cuando en los duelos, en sus muertos, cuando lo van a enterrar, cuando hacen los rezos en la casa, cuando van a caminar, ellos caminan con su hoja de coca. Es en esta parte de aquí.
nos vamos, pero aquí no es mucho el uso en la parte del acullico, del consumo de las personas. Aquí solamente, por ejemplo, las personas pueden acullicar o llevarse a la boca unas hojas, pero eso es por 1, 2 horas o 3, pero no es todo el día. Pero vayamos allá al norte, a la Sierra Nevada, donde están los Kogi, los arhuacos. Esos abuelos, ellos están con su hoja de coca desde que amanece hasta que anochece. Y ellos están ahí. Y ellos no son viciosos, no son drogadictos, no son adictos. Y a ellos no se les puede decir que eso es malo. Ellos no comen mucho, pero la hoja de coca es lo que los mantiene. Entonces, ellos conservan su tradición. Nosotros acá como que la hemos perdido, pero también es de que estamos de nuevo haciendo todo lo posible para que nosotros volvamos de nuevo, o las personas que poco saben o no saben de las bondades de esta hoja de coca, se ilustre y la vuelva a usar. Entonces, Ecuador fue parte del Tahuantinsuyo, ¿ya? ¿Qué pasa ahorita en Ecuador? Desde hace unos años atrás, no sé exactamente desde cuándo, se la prohibieron el uso y el cultivo. Entonces, no es hablar mal, pero en Ecuador se hace una ofrenda y no hay hoja de coca. Entonces, eso es triste. A ellos les han amputado un brazo o una pierna. Entonces, eso es una injusticia. ¿Por qué? Porque por el derecho internacional, por el convenio 169 de la OIT, ellos o nosotros o todo el mundo la tiene que ganar, pero hay que pelearla. Y en esa pelea estamos. Pero como le digo, los políticos, presidente de la República, no están ahí. Entonces, pero al menos nosotros estamos haciendo poca o mucha bulla, como es uno de estos medios, y hablar de las bondades. Y lo que tenemos que hacer es cada vez convencer, o las personas que se convenzan, que la hoja de coca la tiene que probar, llevarla a sus labios, a su boca, rezarle y comenzarla a consumir. Y si es posible también comenzarla a cultivar, porque acá hay que ser rebeldía. La hoja de coca no es prohibida, ni su consumo ni su cultivo. La podemos sembrar en nuestro jardín. No podemos sembrar una hectárea, pero unas plantitas para nuestro consumo sí la podemos cultivar. Entonces, tenemos que ser rebeldes en todo, así como las madres que tenían sus bebés, sus hijos, sus criaturas, que les tenían epilepsia, y gracias a que alguien les aconsejó que el aceite de cannabis los podría curar, a partir de ahí esas madres se volvieron heroínas. ¿Por qué? Porque comenzaron a desobedecer la ley y a cultivar cannabis en la azotea de la casa. Entonces todos sabemos de lo que pasó en el departamento de San Miguel, aquí en Lima, ¿no? Entonces eso, tenemos que desobedecer la ley, y acá lo que nos queda es ser fieles a nuestra cosmovisión, a nuestra cultura, a nuestros abuelos, y consumir o practicar lo que ellos nos dejaron. Totalmente. Don Agustín, ¿qué se sabe de los cultivos de hoja de coca? Hay lugares donde se la fumiga inclusive con glisofato, un elemento muy cancerígeno. Hay cultivos que son orgánicos. Y por otro lado, ¿hay diferentes tipos de hojas de coca o es una sola? No, una buena pregunta. Bueno, acá casi como que se conoce acá de repente se conoce dos tipos que yo conozco. Una que es que la mayormente que se encuentra en el mercado, que es una hoja, es como la planta que tiene usted a sus espaldas, pero hay otra hoja que es de unas hojas más pequeñas, delgaditas, que le llaman, que es la trujillense, que se produce en el Valle del Chicama. Según dice la historia, que esa era la hoja preferida por los incas, ¿ya? Entonces,
Eso es lo que se produce acá, pero en Colombia hay otro tipo de diferentes clases de hoja. Entonces, lo del glifosato aquí, que yo sepa, no se ha dado, pero en Colombia sí. Y han habido muertos, personas que han fallecido a causa de las fumigaciones. Y entonces eso han llevado a los, al derecho internacional, a los organismos que defienden esto y lo están prohibiendo. Cada vez el gobierno de Colombia amenaza por volver a usar el glifosato. Estamos en eso, que hay que protestar y todo eso. De hecho, es que esa hoja, aquí hay dos cosas, o sea, hay una hoja que es para el uso doméstico, vamos a hablar para uso de nosotros las personas, y que esa la cuidamos, que no es mucha tampoco, ¿ya? Y que tratamos que sea de la mejor calidad. Y la otra hoja, que esa es usada, fumigada, y que esa es usada, como se conoce criollamente, para la posta. Entonces, son dos tipos, claro. La otra la fumigan y toda esa cosa porque quieren que crezca rápido y son grandes extensiones. Entonces, para el uso, vamos a llamarle doméstico, no son grandes extensiones. Son pequeñas, como le digo, cada persona puede autocultivar en el jardín unas cuantas plantitas de su casa y para su consumo está bien. Entonces, esa puede ser que se cultiva en forma ecológica. Pero el otro, las miles de hectáreas que esos van para el narcotráfico, eso sí ya, eso tiene otros componentes que van al cultivo. Perfecto. Tengo entendido que dentro de la cosmovisión, inclusive, una pregunta que le hice con anterioridad, inclusive dentro del mundo místico de la cosmovisión andina, se la usa como oráculos, ¿no? A la hoja de coca, como predecirle, no sé si puedo decir el futuro, pero por lo menos predecir cómo está vibrando la persona en ese determinado momento, una Le lectura del entiendo. presente. Es que, o sea, justamente a eso es lo que se le llama la tradición. O sea, imagínese si desaparece la hoja de coca y los abuelos de los Andes, ¿qué van a leer? Café o moringa. Entonces, eso no tiene, eso en el derecho internacional, eso se llama soberanía. Entonces, por ahí la podemos ganar, porque eso es su cultura. ¿Ya? O sea, lo que pasa es que tenemos que juntarnos todos y lo que nosotros estamos haciendo es que cada vez más personas consuman hoja de coca para tenerlos como testigos, como soldados desarmados que van a decir, pero si la hoja de coca me alimenta y me cura. Porque la hoja de coca no está penada, no está presa, no han tenido en cuenta las cosas positivas, han tenido en cuenta lo mal que hace para la sociedad. Pero eso es por un mal uso, solamente es ese uso. Pero si nos vamos del lado positivo, desde la cosmogénesis y de la parte alimenticia y de todo eso, pues hay para ganarla. Y si acá lo que se necesita son unos abogados buenos y muy pelearingos para que analicen el convenio 169 y todas las leyes que hay en cuanto a los derechos humanos, y la tenemos para ganar, porque ellos están yendo en contra de todo eso. Entonces, nosotros tenemos que seguir peleando y decir que si todo el mundo, escúcheme así bien claro, yo unas veces soy soberbio, si todo el mundo consumiera hoja de coca y consumiera cannabis, las farmacéuticas se van a la quiebra. Claro. Es Sí, mucho, ¿no? totalmente, totalmente. Okay. Bueno, juzgar a la hoja de coca por el mal uso es como juzgar al cuchillo por el mal uso que le dan. El cuchillo, Claro, ¿no? exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos el cuchillo porque hay gente que hace de él un mal uso. Bueno, es lo mismo que están haciendo con la hoja de coca. Por el mal uso se está prohibiendo y me parece que, como usted dice, esto es parte de la soberanía
y cultural, porque es cultural, es Es nuestro, cultural. está en la alimentación, está en, en los rituales, está en las sociedades andinas. Entonces creo que los que están haciendo el mal uso no son los pueblos nativos o andinos, sino son otros pueblos. Entonces, creo que las leyes son injustas. Pero bueno, qué Correcto. importante el trabajo de usted y de muchas Mal personas. entendidas, no saben. Es como por decirle, ¿qué pasaría? Los Andes son productores de papa, pero ¿qué pasaría si toda esa papa la usamos para hacer alcohol? Claro, Entonces vamos a tener un pueblo alcohólico, claro, pero si entonces es lo contrario, claro, no totalmente. podemos. Pero el fin de la papa no es eso. El fin de Exacto, la papa, totalmente, totalmente. totalmente. Entonces, hay plantas que tienen, que tienen doble, sí. Entonces, de eso hay mucho trabajo, pero es fácil de entenderlo. Y lo que pasa es que los políticos tienen que entender que esto no es un invento, eso tiene miles o millones de años, que ha sido el alimento nativo, ha sido la medicina nativa de nosotros. ¿Y por qué no puede decir? Entonces, si estamos en una crisis alimentaria, si estamos en una crisis de salud y la hoja de coca está ahí, entonces es como que decirle, hasta antes que legalicen el cannabis. Entonces encontraban una plantación de cannabis. Lo que hacían era destruirla y quemarla. Pero en los hospitales hay personas que se quejan de dolor y que bien las podemos usar, eso que han quemado lo podemos usar como medicina para mitigar o para ayudar a esas personas, pero es la sociedad que nos gobierna, que no sabe, y entonces, bueno, pues, entonces, lo que la naturaleza no hace cosas, no, perdón, la naturaleza o el gran espíritu no ha creado una planta mala. Totalmente. Todo es bueno, todo es armonía. Lo que pasa es que acá se le dio un mal uso, bueno, pues. El estado de conciencia que vinieron ciertos personas, cierta parte de la humanidad y creo que en definitiva, el producto terminado es una manifestación de su propia conciencia y que siguen teniéndola y que siguen manejando desde ese estado de conciencia a esta maravillosa planta, ¿sí? Pero no es porque, como usted dice, que la planta es mala o el universo No, se equivocó, sino es el estado de conciencia a lo mejor degradante de ciertas personas que tienen ese producto terminado, algo que degrada a otras personas. Pero en su esencia la mamacoca no es así. Es el estado de exactamente. conciencia de esas personas, que no solamente producen eso, sino que también, como usted dice, manejan a nivel político y económico, entonces Claro, está es como eso. todo encerrado. Entonces, me imagino que Exacto. usted en todos estos años, porque menciona desde el 2005 que está con todo esto, me imagino que tocó puerta, conoce a Ok, veces un poco del marco legal, un poco del marco político, me imagino que tocó muchas puertas. ¿Qué respuesta ha tenido en todos estos 15 años más o menos que he estado con la hojita, ¿sabe, con la hoja de coca? ¿Sabe cuál es la respuesta? Es que cada vez nos convencimos es de que cada vez hay más personas que consumen hoja de coca. Eso es nuestro trabajo. Nosotros damos una clase, por decirle que nos está ayudando ahora a todos estos medios de las redes por hablar. Tenemos un programa que es de todos los lunes a las 5 de la tarde por las redes sociales para hablar de la hoja de coca, diferentes temas, pero es hablar de la hoja de coca, como se dice, de la buena. ¿Ya? Entonces, todo eso porque la gente no sabe. Entonces la gente se sigue envenenando con la carne, con la leche, porque eso fue pues, pero ya no es más. Para mí no, pero como la televisión le vende eso y nosotros somos los corderitos que hacemos caso, entonces, ¿qué ha pasado? A nosotros nos han invisibilizado, nos han escondido, pero ya despertamos. Decimos, no, ya no me tienes que seguir engañando. Ya yo desperté. Sé cómo funciona un teléfono, sé cómo funciona una computadora. Hemos tenido que aprender un idioma, aunque no hablamos el quechua, hemos tenido que aprender un idioma extranjero porque tenemos que hacernos entender en otro idioma
de las multitudes, ¿no? Aunque sea mal hablado, ¿no? Entonces, Sí, eso, pero todo eso lo estamos haciendo por convicción, por porque convicción. somos, 500 años ya pasaron, ¿no, don Agustín? Más de han pasado 500, más de 500 años. Ya el sí, momento del despertar nuestro, del de nuestra despertar, conciencia exactamente, y de nuestra cosmovisión andina, ponernos de pie nuevamente y ocupar el lugar que nos corresponde a toda la exactamente, cosmovisión andina y nativa. No somos pueblos, somos pueblos originarios, ¿sí? No somos exactamente. aborígenes, porque no es que no tenemos orígenes, sí que tenemos orígenes, somos pueblos Tenemos, originarios exactamente. y estamos recuperando nuestro lugar. El menosprecio ya está terminando. Hay mucho trauma en estos, ¿por qué hay alcoholismo? Porque esta conquista que es para ellos y que para nosotros es una invasión, ha sido muchos años de traumas. Casi todos los indígenas tenemos traumas porque hemos sido menospreciados, porque hemos sido violentados. Nuestras madres, nuestras hermanas fueron violentadas, fueron violadas sexualmente y nosotros hemos nacido con traumas porque hay mucho alcoholismo. Es por eso. Somos muchos. Pero ahí hay un buen trabajo para que haga la psicología y la psiquiatría, que nos tenemos que curar psíquicamente. Pero del otro lado tampoco nos ponemos a llorar, sino es de que tenemos nuestras medicinas naturales, tenemos nuestras plantas de poder, tenemos nuestras hojas de coca, tenemos nuestros alimentos nativos y eso nos va a empoderar. Tenemos que volver a usar nuestros nombres y apellidos antiguos y eso nos va a dar fuerza. Entonces, en esa lucha estamos. Pero es una lucha, no nos estamos quejando, más bien yo estoy muy contento con lo que me dijo mi padre, entonces, de abrazar esta ideología y sí, y vamos a ganar. Estamos más cerca de lo que cree don Agustín. Exactamente. Si tenemos hoja Eh, de coca, tenemos todo, porque ella nos da fuerza. Totalmente, totalmente. Y bueno, las personas que vienen a Perú, bueno, la mayoría es porque quiere ir seguramente al Machu Picchu, y cuando le agarra ese soroche, ese mal de altura, se les ofrece, inclusive se les ofrece ese mate, ese té de Este coca. Entonces, mate, creo que del 100% de turistas que vienen a ver el Machu Picchu, creo que 80-85% se han tomado un mate de que han coca. tomado. Entonces, no les ha pasado nada que cuando toman ese mate de coca recuperan la energía, la vida, ¿no? Porque para Exactamente. algunos es fuertísimo la altura. Si a esas personas se les lleva al laboratorio a hacerles el análisis de su sangre, le van a encontrar cocaína, ¿ya? Y en comparación con esos letreros grandes que hay por Cusco de esas pastillas Soroche Pills, esos no hacen ni cosquilla. Entonces, disculpe, ¿no? Esas son cosas, pero Totalmente, eh, no hay nada como con un buen mate de coca cuando vas ahí a la altura de Cusco y enseguida al rato ya te vas recuperando de... y mejoró. Entonces, en eso estamos. El trabajo está siendo no muy suave, hay que caminar unas veces, nos caímos, nos da hambre, pero no podemos decir no puedo, vamos para adelante. Y aquí es un trabajo de las 24 horas. Felizmente no tenemos vacaciones, no hay días feriados, no hay fiestas patrias, no hay cumpleaños ni nada de eso. Es el amor que nosotros, cada uno, hemos abrazado y seguimos para adelante. Perfecto, por favor, don Agustín, mencione sus redes sociales. Mencionó que todos los lunes hay una actividad, por favor, que hacen y hablan acerca de las bondades de la hoja de coca. Todas las semanas, todos los lunes, hay un nuevo Exactamente. exponente en un programa que usted tiene. ¿Sí? Por favor, mencione esa red social para que la gente Ya. se conecte todos los lunes. Hay un programa especial de la Entonces, hoja de coca. todos los lunes a las 5 de la tarde, hora de Perú, hablamos de la hoja de coca. Lo que pasa es que cada lunes es un tema diferente, pero que tiene relación. Uno habla la parte que tiene que ver con el derecho, otro con la alimentación, otro de la alimentación.
a otros que la única manera que nosotros podemos entender y que estamos seguros que la vamos a despenalizar es a través de la industrialización. Entonces, cada vez que se siembre más coca, no que se destruya, sino que se siembre y que se le dé un buen uso. Y esto es todos los lunes a las 5 de la tarde por Facebook en la Solo Digital Asociación Cultural Pachamama y entra directo ahí. Así se llama el Facebook, Asociación Cultural Pachamama. Pachamama, exactamente. Ahí perfecto. ¿Alguna red social más en la cual lo pueden contactar? A usted, don Agustín, creo que también tiene un Facebook personal que también lo pueden contactar por cualquier duda, cualquier pregunta personal acerca de todo esto. Tengo un Facebook personal que es Agustín Guzmán, y si no me pueden encontrar por mi web que es www.agustinguzman.com. Ahí me encuentro. Ahí, bueno, para las personas que quieran saber un poquito más y por ahí quieren preguntarle, don Agustín. Un teléfono de contacto, más 51, lo pueden molestar. Más 51 961 101 979. Está bien, perfecto. Y algo que tengo sí, que decir, así que aprovecho la oportunidad. Sí, yo por soy favor. de curandero, no digo que soy curandero, sino soy un aprendiz de curandero. Ayudo a curar a las personas y las personas se curan cambiándoles la alimentación, sacando la leche, la carne y que coman sus alimentos nativos y con hoja de coca, todo lo que es natural, y suceden milagros. Buenísimo. Bueno, no lo mencioné, pero bueno, seguramente, don Agustín, lo voy a invitar nuevamente más adelante para un nuevo programa Entre Amigos, y ahí me gustaría que toquemos, porque usted es caminante y practicante con plantas maestras. Sí que no le hemos mencionado, pero me gustaría que en un próximo programa más adelante hablemos puntualmente de todo lo que sabe acerca de las plantas maestras. Por favor. No se preocupe, quedo comprometido, solamente que avíseme con tiempo. Perfecto. Y lo último, por favor, un último mensaje acerca de la hoja de coca, de esta gran mamacoca para los oyentes que nos están viendo de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Chile. Por favor, último mensaje acerca de esta mamacoca. El último mensaje es que esta coca tiene que ser una coca legal, coca libre. Y cuando sea despenalizada, esto va a ser el alimento y la medicina del futuro de la humanidad. Ahí justamente es esto. No más hambruna a nivel mundial, porque la hoja de coca justamente nos puede alimentar. Ya no son las vacas, ni las ovejas, ni nada de esas cosas, ni la caña de azúcar, no. Es la hoja de coca quien nos va a curar y nos va a alimentar. La hoja de coca tiene doble propósito, es medicinal y es nutricional también. Alimento. Buenísimo. Don Agustín, lo invito a que, por favor, se integre a un grupo que tenemos que se llama Mundo Holístico Perú. Ahí puede subir toda su información, sus prácticas y caminos espirituales. Mundo Holístico Perú. Ahí puede subir también bondades y virtudes de la hoja de coca para que la gente a través del grupo conozca también esto, ¿sí? Mundo Holístico Perú. Y a las personas que también, yo sé que también hay del otro lado hay terapeutas, hay caminantes espirituales, si quieren subir algunas notas, sus terapias pueden subirlas ahí a Mundo Holístico Perú. De mi parte, nuevamente agradecerle a don Agustín por esta excelente charla que hemos tenido el día de hoy y comentar a los oyentes que el día de mañana va a estar con nosotros Alba Hernández y va a hablar de las claves tonales, una técnica maravillosa. Don Agustín, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los de este programa. Perusen. Perusen, que la hoja de coca nos lleve por buen camino, que nos siga alimentando, que nos siga soñar, y estamos a buen recaudo. Muchísimas gracias por todo. Buenas noches. Nos vemos mañana a 8 p.m. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Los abuelos van sanando,
Los abuelos van curando, los abuelos van limpiando la legión del arco iris. Muchos ya están despertando, muchos ya han comprendido. Ha llegado la hora cero, la nación del arco iris. ¿Qué esperas que no despiertas? Ya sonaron las trompetas. Cuidador de Pachamama, la legión del arco iris. Cuidador de Pachamama, la legión del arco iris.